Continuamos en el programa Bien por Casa, estamos hablando sobre la violencia juvenil, pero vamos a entrar ahora a abordar el pandillaje mediante la barra brava. Pero tenemos un video antes que nos trae Daniel justamente donde la gente opina, ¿no? Las barras bravas. Vamos, video. En la actualidad, solo en Lima Metropolitana y Callao existen alrededor de 24.000 pandilleros y esta cifra sigue incrementando. ¿Por qué es tan inseguro ir al estadio? Vamos a preguntar. ¿A qué se debe tanta violencia en las barras bravas? Bueno, yo creo que eso es también la formación, ¿no? El deporte no tiene nada que ver con la agresividad. ¿Cómo podemos prevenir este tema que es tan fuerte para nosotros? Bueno, yo la barra brava viene ya eso de casa. Los mismos padres tienen que ya hablar con sus hijos y siempre de chiquitos ya educarlos bien. Pues. Antes yo acudía con mi familia al estadio, pero ahora ya no puedo ir, ni yo solo. ¿Cuál sería la forma ideal de defender o de hacerle barra a tu equipo? Llevando carteles, gigantografías, cartulinas que demuestren que es de tu grupo y que los puedas defender. ¿Qué cree que debemos hacer para impedir la violencia juvenil? Bueno, bastante comunicación en el hogar con los padres. No, ellos son así porque seguramente en su casa no tienen comunicación con su familia, entonces ellos buscan acogida en la calle y en la calle solamente encuentran eso. Principalmente la televisión es un medio que influencia mucho la violencia, programas violentos aparentemente para niños. Después sale a la calle y ve la misma violencia también en las calles, ¿no? En todo lado. Los medios de comunicación deberían educar más a las personas a que aprendan a diferenciar entre ser salvajes y agredir a las otras personas y, digamos, animar a su equipo. No lo veamos pues como animales, como bestias, porque detrás de ellos es un ser humano. Y ese ser humano es rescatable, pero está en nosotros. La pregunta sería, ¿qué acciones debemos tomar para que no se propague este problema por las calles de nuestro país? Muchísimas gracias, Dani. Efectivamente, muy buena la pregunta. ¿Qué acciones deberíamos tomar para que esto no siga creciendo, no se siga propagando? Ahora, antes de responderme esta pregunta, ustedes hablaban algo acerca de las cifras, que son mucho más alarmantes. Claro, no son cifras científicas, en mi opinión, porque no hay un observatorio del crimen. O sea, ¿cómo pueden dar cifras que son 24.000 cuando en la percepción de toda la ciudad y del país en general sabemos que son mucho más? O sea, esa cifra queda corta a la realidad de gente que está involucrada en la violencia juvenil. ¿Y cómo podríamos hacer? Por ejemplo, en el caso de Inglaterra, los hooligans, ¿no? Que son, digamos, una suerte de pandillaje que se formó a través de las barras, ¿no? Ya no existen. Bravas, eran barras bravas. Exacto. Y también, yo creo que esto es el modelo, digamos, a seguir, ¿no? Que mataban gente, eran súper extremadamente violentos. A ver, ¿qué hizo el gobierno de Inglaterra? Comenzó a poner tecnología, cámaras con un software que permitía detectar a estos violentos. Y entonces, por ejemplo, había violencia, estaban siendo filmados, no podían capturarlos a veces a la salida, pero cuando volvían al estadio nuevamente, ya estaba su foto registrada y los detenían. Claro. Y así empezaron realmente, o sea, la impunidad se acabó, la sanción funcionó. Eso es lo que hay que hacer, o sea, la impunidad, mientras haya impunidad, va a haber puerta abierta para lo que es la violencia. ¿Y tenemos reglamentación acá en el Perú como para los... Mira, manejamos la seguridad en la reinauguración del Estadio Nacional y las cámaras que hoy día son de alta tecnología y permiten hacer el mismo trabajo que hoy día se hace en Europa. ¿Y se está haciendo? No lo sé. No, he visto los equipos, hemos visto los sistemas, los software, pero no sé si realmente se está trabajando como se debería. Pero ojo, el caso peruano es peculiar, porque es fácil controlar los fenómenos cuando se dan en recintos específicos, ¿no? Hay criterios concretos para actuar dentro de esferas, pues como los estadios. Pero en Perú el fenómeno de las barras también tienes un cariz especial, ¿no? Se traslada a los barrios. Entonces tú tienes diferentes barrios de la ciudad identificados con clubes y chicos que matan fuera del contexto de las fechas deportivas, fuera del contexto del campeonato, fuera del estadio, y se expresa la violencia, ¿no? Entonces, en el barrio, en la comunidad, digamos que es más difícil de aplicar esta tecnología, ¿no? Necesitamos de otras estrategias
para caminar en ese sentido. Efectivamente, yo también estaba pensando en eso y con casos tan lamentables, ¿no? Como por ejemplo en una situación de una combi, una chica, el caso Bolón, ¿no? Que lamentablemente una muerte tan absurda, ¿no? Y también ocasionado por una barra brava, o sea, bueno, por chicos que salían de un estadio, que se dirigían a un estadio. Lo que pasa es que esa violencia va acompañada con droga, con alcohol. Siempre, Entonces, siempre va eso lo hace mucho más peligroso. Además, recordemos que estos jóvenes vienen de hogares disfuncionales en su mayoría, siempre buscan líderes, porque son manejados por líderes estos grupos, pero allá en Inglaterra también era antes, durante y después. O sea, no solamente se concentraron en lo que era el estadio, sino que también ellos tenían problemas y disturbios y quemaban carros y hacían... Ahora, los hooligans tengo entendido que eran mayorcitos. O sea, eran más mayores que nuestros chicos. Pero habían también adolescentes, o sea, adolescentes, jóvenes y ya lo que sucede, también algunos, ¿no? Lo que sucede es que tal vez sea mucho más fácil emplear métodos correctivos en gente adulta que en los chicos, porque no está muy normado. O sea, a los adultos los mandas a la cárcel y bueno, y se acabó, ¿no? Lo único que se atestará de gente en nuestras cárceles, se tendrán que hacer más cárceles y punto. Pero con los chicos es otro lenguaje. Pero ya se está cambiando un poco, por lo menos es la intención. En México y Argentina, por ejemplo, ya los adolescentes de 14 años, dependiendo del delito que hayan cometido, en el Código Penal de ellos ya son sancionados, entran a sanción. Y si es un delito grave, van a cárcel. Acá todavía no hay eso, pero yo espero que ya se estén, digamos, trabajando las nuevas normas. Es una cuestión de enfoque, ¿no? Yo recuerdo que durante el gobierno de Fujimori se estableció la ley contra el pandillaje pernicioso, que pretendía casualmente disminuir la edad de criminalización. Sin embargo, todo depende de cómo lo querramos ver, ¿no? Porque también hay una legislación diferenciada para los adolescentes, entendiendo que ellos son susceptibles de cambiar, de modificar sus conductas. O sea, si lo vemos desde un ámbito educativo, el individuo es susceptible de cambiar. Entonces, reprenderlo, privándolo de la libertad, podría complicar el cuadro. Hay medidas alternativas de regímenes abiertos, regímenes de trabajo en la comunidad. O sea, todo depende de cómo lo miremos, Hay ¿no? personas que dicen, por ejemplo, que enviarlos a estos centros correctivos es lo peor, ¿no? O reformatorio. A Maranguita se le llama la escuelita, el Urigancho se le dice la universidad en términos delincuenciales. Es lo peor que uno puede hacer. Pero yo me pregunto, ¿cuál es el perfil exactamente de este elemento que pertenece a una barra brava? El perfil yo creo que no podemos satanizarlos bajo un perfil, ¿no? Yo creo que tú encuentras en los estadios gente de diversos sectores sociales, de diversas edades. Probablemente hay allí algún registro de, como decía César, problemas en casa, falta de afecto. Sin embargo, creo que hablar de un perfil podría ser peligroso porque podríamos estigmatizar, ¿no? Yo creo que debemos acostumbrarnos, en vez de a formar perfiles de las personas que quiebran las normas, de las personas que están haciendo las cosas bien, ¿no? Entonces, ¿cuál es el perfil de los jóvenes que están saliendo adelante en el país, en Lima, y tienen un proyecto de vida? Entonces, de repente, mirar la cosa más por los factores de salud que tienen los jóvenes antes que mirar sus factores de debilidad, ¿no? Y aparte también creo, esto va relacionado, tal vez el hecho de la atención que se les puede dar no retroalimenta estas ganas de querer sobresalir, digamos, como antihéroes, como dijo Gustavo. Yo creo que sí, ¿no? Porque los jóvenes que... Yo recuerdo, yo he trabajado con una pandilla que guardaba los recortes en un file en donde aparecían sus actividades delincuenciales, ¿no? Y ellos lo guardaban como trofeos. galones, ¿no? Como medallas. como trofeos. Yo en el 99 yo tuve la suerte de trabajar dos grupos de barras bravas con el periodista Alberto Cuquín, que es muy conocido, y habían factores en común que se dan para esto, ¿no? El 99.9, por no decir todos, tenían problemas en el hogar, o sea, hogares disfuncionales. Tenían padres con problemas, muchos de ellos internados en los penales. Entonces ellos carecían de un hogar de cariño y de afecto. Y el drama lo compartían entre el grupo de la zona donde vivían. Y entonces ellos querían de alguna manera hacerse sentir. Y esa violencia la expresaban para eso. Acordemos cuando recién llegan los grupos acá violentos, solamente eran adolescentes que agarraban palos y piedras y se pintarranjeaban, ¿no es cierto? Hoy día se tatúan, hay mujeres ya que pertenecen a los grupos de violencia. Ha cambiado, ha variado, o sea, claro, ¿no? Entonces eso hay que observarlo también, y ha crecido en número. O sea, la violencia hoy día está presente en casi todos. Y la edad de involucramiento ha descendido también, ¿no? Lo cual es peligroso. Pues, ahora tú puedes ver a un barra brava de diferente ciudad, distrito, o sea, ya no son exclusivos de una sola zona.
Claro. No son personas marginales necesariamente. Exacto. No necesariamente. Acá el caso más sonado, no voy a decir el nombre, pero la persona era de estatus social alto. Sí. Y fue... ¿no es cierto? El caso es lamentable. Lamentable. De la violencia. Y profesional encima, o sea, no tenía ninguna excusa. Muertes ¿no es cierto? absurdas. Es una cosa absurda, realmente absurda que ocurrió. Y otro que participó en ese evento también tenía pues negocio grande, pertenecía a un empresario, ¿no? Entonces, de alguna manera, la violencia ha llegado a tal extremo que ahora ya no distingue sitios, lugares, ni nada. Lo que pasa es que como sociedad no nos sinceramos tampoco. La violencia familiar, intrafamiliar, ha crecido tremendamente y no es denunciada. Entonces, un joven de 13 años que ve eso, ¿no es cierto?, y le queda esa impotencia... Va a imitar. Va a imitar. Pues así es ejemplo arrastra. Mucho cuidado como padre de familia en lo que hagamos en el hogar, cómo nos comportamos, qué ejemplos le damos a nuestros hijos, ¿no? Exacto, creo que eso es básico, ¿no? Porque en la casa está todo, en la casa está la explicación, los valores y sobre todo fundamentar una buena regla de vida, sobre todo. Bueno, tiene mucha concordancia en todo caso con los valores del programa y con el nombre del programa, Bien por Casa, ¿no? Sí. Por eso es que queremos darle siempre una mirada a todos estos fenómenos y como yo también había pensado desde un inicio, no nos equivocamos, creo que todo se remite al hogar, ¿no? Que finalmente viene a ser la célula, ¿no? Y de donde salen estas personas, donde se forman estos chicos. Sin embargo, a mí me gustaría, bueno, como ya para terminar, y espero estén de acuerdo conmigo, rescatar que estamos hablando, en todo caso, de jóvenes, de adolescentes, como comentó un señor en el video, no hay que satanizar también, como dice José, hay que rescatar, hay que tratar nosotros como sociedad civil y también el Estado de hacer cosas por estos chicos y rescatarlos, no solamente condenarlos, porque estamos hablando que son jóvenes. Y, ojo, miremos en términos así, una mirada amplia de la sociedad, tenemos conga, tenemos espinar, tenemos la violencia en los medios, o sea, la violencia no es exclusivamente juvenil. Y creo que, si bien es cierto, el hogar influye, tenemos que revisar otras estructuras de la sociedad donde se están dando esquemas y pautas de comportamiento, ¿no? Sin ir más lejos, es la pauta para diseñar intervenciones, porque si nos quedamos en el hogar, podríamos limitarnos, ¿no? Tendríamos que ampliar la mirada para complementar. Sin ir más lejos, hay que darle una mirada al tráfico limeño nomás. Bueno, muchísimas gracias por haber venido, César, José. Muchas gracias. Nos damos una pausa, pero volvemos con un tema importantísimo. Si tienes algunos miedos y no quieres transmitir a tus hijos, pues atento. ¿Cómo evitar transmitir los miedos a mi hijo? Ya volvemos.